Bueno, hermanos, realmente una alegría que Padre Paco nos acompañe esta noche. Según escuché, recién llegadito de España. Estamos a más o menos agosto finales, no sé si están en verano todavía o entrando ya verano todavía, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso de bienvenida al Padre? Muy bien. Anoche el tema central fue sínodo. Dijimos que sínodo, del griego, sin, odos, es caminar juntos. Dijimos que la sinodalidad es la identidad de la Iglesia católica. La Iglesia no puede no ser sinodal. Siempre lo fue. Siempre lo será. Pero como organismo, como mecanismo instituido por Pablo VI, recién ocurre al finalizar el Concilio Vaticano II en 1965. Y dijimos que desde allá hasta acá, los espacios mucho más nítidos donde vemos sínodo, sinodalidad, son los concilios vaticanos, los sínodos de obispos, los sínodos diocesanos y, a nivel más pequeñito, en los consejos pastorales. Propiamente a nivel de parroquia, el consejo parroquial pastoral. La primera idea, conceptual. La segunda idea, así con un poco de jactancia, dijimos, nosotros en la Iglesia de Santa Cruz somos expertos en sínodo. Y no nos referimos al sínodo primero, que fue en el siglo XIX, en 1880 y pico, sino aquel segundo sínodo arquidiocesano, 1997-2001, que realmente nos puso, como dicen los jóvenes hoy, en modo sinodal. Y esa experiencia la hemos volcado en la consulta sinodal al que el Papa nos ha convocado, ¿no? Y recordamos lo que fueron las 3 asambleas, las prioridades pastorales, las líneas pastorales, y aunque no hemos conocido o reconocido las 30 normas sinodales. Segunda idea. Tercera idea, trabajamos un poco lo que fue la consulta sinodal en el marco de la convocatoria del Papa, que justamente en octubre de este año concluye. Vimos los resultados de esa consulta en la iglesia en Santa Cruz, en las 5 preguntas, y solamente nos hemos referido a la parte de las recomendaciones, sugerencias de mejora. Hasta ahí. Hoy nos toca específicamente ya pensar en la catequesis. En la catequesis al servicio de una iglesia sinodal, participativa y misionera. Y el menú de esta noche viene con 3 preguntitas. La primera, a ver si lo sabemos, ¿cuál será la misión de la iglesia? Segundo, exactamente qué debemos entender por catequesis. Y finalmente, pues, oiga, ¿y esta vaina del sínodo a qué nos compromete? ¿A qué nos llama? ¿Cómo específicamente nosotros trabajamos y servimos a favor de la sinodalidad, a favor de la participación, a favor de la iglesia misionera, de la iglesia en salida? Para esa tercera parte no tengo nada. Ustedes van a decir el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la primera. ¿Alguien nos puede decir cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál sería? En una sola palabra. Adelante. En una sola palabra.
A ver, eso quiero que se vaya como en resonancia fuerte. Más fuerte. La misión de la iglesia es evangelizar. Es una pregunta fácil. Aquí viene lo complicado. ¿Qué exactamente significa evangelizar? ¿Con qué tareas la iglesia cumple esa misión de evangelizar, que es la razón de ser y existir de la iglesia? ¿Cuáles serían? Bien, es una. Le cuento que las respuestas son 3. La primera, ya lo dijo. Bien, la segunda, caliente, caliente, está bien de santificar. ¿Más respuestas? Bien, vamos casi configurando las 3. Bien, segunda dimensión, en la línea de nuestra hermana, va cargándose la batería. ¿Otras respuestas? Acompañar, bien, podría ser parte de la tercera. ¿Y la segunda? Enseñar sigue siendo la primera expresión que señalaron bien, vamos alimentando. Son 3. Celebración sigue siendo la segunda, muy bien. Bien, va haciéndose cada vez más llenita la bolsa de la tercera. Bien. Como anoche dije en sentido autocrítico, pero sigo pecando lo mismo, voy a ser autorreferencial. Esa iglesia que es muy autorreferencial, solo se refiere a sus propios documentos. Y en este caso sí que vale la pena hacerlo. Y la respuesta que ustedes dieron es la correcta. Me gustaría invitar a pasar acá al Papa Benedicto XVI, ya finado, para que nos recuerde algo precioso que él escribió en su encíclica Dios es amor. Deus caritas est. Dios es amor. ¿Alguien, por favor, que nos quiera leer el texto de Benedicto XVI? Por favor, vengas acá corriendo. Los minutos, ya sabe, tenemos que pelechar a las 9:05. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea: anuncio de la palabra de Dios, celebración de los sacramentos y servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Gracias, hermana. Muchas gracias. Damas y caballeros, una de las herencias más bonitas que nos dejó Benedicto XVI es esta palabrita, en las 2 últimas líneas. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de la otra. Esas palabras últimas son altamente importantes. Casi yo diría condicionales para ser iglesia misionera. Está diciendo que si faltase una de esas 3 tareas, no hay evangelización. Si en una parroquia, aún en una capilla, en una diócesis, en una iglesia, en cualquier país, no hay las 3 tareas configuradas, organizadas e interdependientes, no hay evangelización. Es una evangelización chuta, incompleta, mutilada. Y es el aporte de Benedicto. No pueden separarse una de la otra. Retomando en el latín, las 3 tareas son esas. La tarea querigmática, litúrgica y diaconal. Son las 3 tareas que configuran
la evangelización. Hermanas y hermanos, es muy propio en nuestra iglesia decir que la evangelización es predicar, es enseñar, es anunciar. Y estamos diciendo sin quererlo, estamos dando una respuesta incompleta. Porque apenas eso que decimos de manera recurrente es una sola tarea, no las tres. Pero claro, nosotros repetimos lo que hemos recibido. No está mal. Pero hay que ir, como dice Pablo, comiendo cada vez comida sólida, ya no leche. Porque en nuestras manos está la eficacia de la evangelización. Entonces, una primera cuestión que la tenemos que tener clara, lo que implica la evangelización. Y son estas tres tareas. El querigma. Anuncio de Jesús vivo, resucitado. Y ese anuncio o esa tarea querigmática, ¿con qué actividades se cumple? La primera actividad sumamente importante, la catequesis. La catequesis es la manifestación más clara, fundamental de la tarea querigmática. Veremos qué vaina significa eso. Pero sepamos que la tarea querigmática está en nuestras manos, especialmente en la catequesis. La segunda actividad, voy a señalar 3 actividades de cada tarea. Es la homilía. Yo la primera vez que escuché que los sacerdotes en el seminario tenían la materia de la homilética, pensé que les enseñaban a hacer ricos omeletos. Y después ya me fui dando cuenta que no era eso, sino el cómo preparar buenas, excelentes y vivenciales homilías. No es cualquier cosa. No es leerse nomás ahí el pan de vida o la hoja dominical y lanzarse, ¿no? Tiene que haber un proceso de preparación, un proceso de reflexión, no solo de la palabra, sino de la realidad donde se encarna. Alguien, a ver si es que ha habido chismes y ha trascendido al mundo laico. ¿Saben de la existencia del grupo Achachairú? ¿No? No es una logia, ¿eh? No es como el Toborochi o los Caballeros del Oriente. El Achachairú es el invento de Monseñor Julio Terrazas cuando era arzobispo. Y los viernes se juntaban ahí en su casa, en la calle Seminario, con los que querían, para charlar. Bueno, yo me he enterado, porque como laico no podía entrar ahí, ¿no? Por chisme nomás me he enterado de que hacían una especie de reflexión en torno a las lecturas, ¿no?, dominicales, y qué cosas se podía tener presente. Claro, entre el compartir era más un encuentro fraterno. Creo que todavía lo tienen, ¿no, Padre Paco? Lo tienen todavía. O sea, se dan cuenta, no solamente es una preparación personal. El cardenal quiso que eso fuese un espacio realmente de reflexión bíblica encarnada. Y de alguna manera eso le permitía un poco ajustar la homilía dominical que él hacía, que era realmente, no sé si el término positivamente hablando, brutal. A tal punto que los medios de comunicación ya tienen por tradición reflejar parte de la homilía, ¿no? Ahora mismo, como señor René, siempre sacan algo. Eso lo empezó, lo posicionó el cardenal Terrazas, porque se tomó en serio la homilía.
Se tomó en serio la homilía. Y en cualquier nivel, tanto vicarios parroquiales, párrocos, obispos, todos los que presiden la Eucaristía en esa parte de la liturgia de la palabra y la homilía, realmente es carismática. Tiene que ser signo de vida. Y la tercera es la que tenemos hoy, la formación. Es la tercera actividad de esta acción o tarea carismática. El carisma, por tanto, para repetir, ¿qué actividades tiene? Catequesis. 2, 3, formación. De manera nítida, a través de estas actividades, cumplimos la tarea carismática. Segunda tarea, la liturgia. Es la dimensión religiosa de la evangelización. Si no hubiera esta tarea litúrgica, de pronto la evangelización sería un movimiento filosófico, un pensamiento ideológico. No sería religión. La esencia religiosa de la evangelización, que es su naturaleza, es justamente la liturgia. Y hay que sentirnos orgullosos, positiva o sanamente, porque nuestra iglesia tiene una liturgia tan bien organizada que no hay manera de aburrirnos todo el año. Porque hay cada tiempo litúrgico tan bonito, tan importante, que nuestra fe se hace interesante, se hace bonita. El padre Fernando me comentó el sábado, voy a la reunión del Consejo Pastoral, vamos a hablar de Cotoca. Pero padre, eso es en diciembre. Lo vamos preparando desde ahora. Mamma mía, entonces se dan cuenta, no es una cosa que viene y ya se hace, ¿no? Se tiene que preparar. Entre preparación, celebración, pues todo el año estamos en modo litúrgico. Y es bonito. Todo nuestro ciclo es realmente, y además, universal, ¿no? La lectura de hoy, o las lecturas de hoy, son las de la Iglesia a nivel universal. Por tanto, la liturgia constituye la identidad religiosa de la evangelización. Ahora, ¿cuáles son las 3 actividades que hacen posible que podamos sentir esta segunda tarea de la evangelización, que es la liturgia? Primero, sacramentos. Celebración de los sacramentos poniendo énfasis a la Eucaristía o a la misa, que es permanente. Eso hace posible que eso que llamamos en catequesis, signo visible de la presencia de Cristo, sea evidente para todos los creyentes bautizados, pues durante toda su vida. Segunda actividad, lo que llamamos la oración. La oración puede ser una experiencia cotidiana, puede ser una experiencia en momentos importantes, sean buenos o sean malos. Puede ser personal, puede ser familiar y puede representar un carisma. A ver, no sé si yo ya no escucho mucho, antes sí. La Legión de María. Levanten la mano los que todavía son parte de esa legión. ¿Alguno? ¿Alguna? En los 80 era fuerte. Había una señora, tenía un apellido japonés, ya se me olvidó, era militante de la Legión de María, ¿no? Donde iba y imponía la Legión de María. Hay grupos de oración,
Hay vida religiosa consagrada, de clausura, orientada a la oración. Si nos creemos que la fe mueve montañas, podría la oración ser una parte importante para ello. Hay grupos de oración fuertes, ¿no? Tanto de orden normal, diríamos, fomentado en parroquias, como también de manera mucho más pentecostal en la renovación carismática. Es la segunda. Y la tercera actividad es lo que llamamos la religiosidad popular o la devoción popular. Tan fuerte en Bolivia. Yo estuve unos años en La Paz con motivo de trabajar en la Cáritas boliviana y no había domingo, en los años que estuve allá, no hubo domingo sin morenada. Todas las vírgenes y los santos hacían fila para cada domingo. Y claro, eso es con morenada. Y en nuestros pueblos, la patrona, el patrón, las fiestas de cualquier tipo, o sea, es religiosidad popular, es devoción popular muy fuerte. ¿Han visto ustedes cómo en Corpus Christi, que fue lo último más grande que tuvimos en la catedral, ¿no? En el atrio, se llenó de gente? Y a mí me encantó porque creo que es por primera vez que armaron en cada esquina conjuntos musicales, ministerios musicales. O sea, no era una procesión triste, ¿no? Era alegre, era festiva y bonito que hayan puesto esa idea. Todo eso forma parte. Devoción popular, religiosidad popular. Entonces, la segunda tarea de la evangelización que hace a la naturaleza religiosa de la iglesia es la liturgia. ¿Y con qué actividades se refleja? Perdón, sacramentos, oración, devoción y religiosidad popular. Les quiero decir algo a este punto como paréntesis. Religiosidad popular y devoción popular. Les quiero decir algo como paréntesis. Hasta aquí, estas dos tareas, carismática y litúrgica, agrada a todo el mundo. Agrada especialmente al poder político. Pero la tercera no. En la tercera hay bronca. Tanto internamente en la iglesia como a nivel político, a nivel público. ¿Por qué? Porque la diaconía, que en esencia es servicio diríamos a la palabra, servicio al culto, pero especialmente servicio al pobre, necesitado y excluido. Eso ya complica la vida. Eso ya es condenado por unos y aplaudido por otros. Había un obispo brasilero, Helder Câmara, don Helder Câmara, que decía esta frase: cuando doy pan a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué los pobres no tienen pan, me llaman comunista. Complicado. Complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente la sociedad civil y el Estado, que además tienen intereses, no quieren que nadie les cuestione. Peor aún, una institución que goza de autoridad moral,
como es la iglesia. La iglesia y los medios de comunicación en la historia, por lo menos postconciliar, siempre han sido interpretados como oposición a cualquier gobierno de turno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la diaconía, servicio a quienes están en situación de pobreza, de exclusión o necesidad, y señalo la tercera, innecesidad, porque no necesariamente el necesitado, valga la redundancia, es pobre. Puede ser rico. Un drogodependiente es rico, pero necesitado. Una familia con un estatus económico alto, en crisis existencial, es una familia necesitada. No solo pobres excluidos, sino también quienes están en situación de necesidad. Son los destinatarios. La pregunta es, ¿qué actividades hacen evidente esta diaconía? Lo que podríamos decir en otras palabras, esta caridad. ¿Qué es caridad? A ver. Exactamente, bien, la respuesta rápida. Amor, no es limosna. Caridad, caritas, es amor. Amor, y Dios es amor. Entonces, ¿cuáles serían las actividades de esta diaconía o caridad? Son tres. La primera, la caridad asistencial. Aplaudida, inocente, querida, no complica mucho al poder político, está bien. La caridad asistencial es cuando la iglesia, especialmente a través de sus organismos de caridad, como las cáritas parroquiales, pues ayudan a quien está en situación de necesidad urgente. ¿Quiénes estarían en situación de necesidad urgente? Pues una familia que su pauichi se quemó porque se reventó la garrafa. Una persona que se enfermó de pronto y no tiene seguro. Y hay una receta larga. Un migrante que le asaltaron en la bimodal y se quedó sin plata ni documentos. Puede ser un extranjero. Un damnificado por inundaciones. Un damnificado por incendios. Están en una situación de necesidad. Y ahí traemos al buen samaritano. El buen samaritano no le dijo al asaltado que estaba tirado a la orilla del camino, ¿sabes qué, compañero, hermano o señor? Es un problema de inseguridad ciudadana. Aquí el culpable es el Imperio Romano. No, ahí no había que discutir ni convencer de nada. Había que agarrarlo, llevarlo y curarlo. En general, esta caridad, diaconía, es la que más hacen a nivel de parroquias. Pero hay que advertir algo. Y la doctrina social de la iglesia es clarísima. Dice, la caridad asistencial tiene dos condiciones. Debe ser circunstancial y temporal. Circunstancial porque es algo imprevisto, es una emergencia. Segundo, debe ser temporal. No puede ser permanente. Y Vicente Altava, un sacerdote español que vino hace unos años a formar al presbiterio sobre cáritas parroquiales, decía, cuando la caridad es permanente, humilla al pobre. Humilla al pobre. Porque le hace saber que es incapaz de salir por su cuenta y que dependerá siempre del Estado, de la iglesia y de la sociedad. Entonces, cuidado con las caridades que ya se hacen, ¿qué se llama? Las enfermedades crónicas, ¿no? Se hace crónica y realmente pues lo mantiene en una situación de dependencia. De hecho, no sé si han escuchado,
En Estados Unidos hay el bono de indigencia, ¿no? Y muchos indigentes, con los dólares que reciben mensual, les es suficiente para comer y punto. Se queda ahí, listo. Cuidado con eso. No sé si me da tiempo, voy a ocupar un minuto, me paran, para contarles una experiencia de más o menos en los años 2003-2004 en Yapacaní, cuando era fuerte lo que se llamaban los colonizadores, ¿no? Simar Victoria, su dirigente, un chiquitingo, flaquingo, más flaco que yo, me invitó a darles una charla del compromiso político de la iglesia. Yo me fui feliz, ¿no? Cuando me presenta, dice una frase que literalmente me dejó sin castellano. A mí difícilmente me sacan el castellano, pero Simar Victoria en aquella oportunidad me quitó el castellano porque no sabía qué decir. ¿Saben qué dijo el hombre? Aquí les presento, hermanos, dijo al compañero, así, ¿no? Al compañero Juan Carlos, que viene de la Pastoral Social Cáritas para hablarnos del compromiso político de la iglesia. Quiero decirle, compañero, y eso fue lo que me tumbó, que por culpa de la iglesia no revienta el Puchichi. Yo capté de inmediato lo que me estaba diciendo. ¿Qué me estaba diciendo Simar Victoria? Por culpa de la iglesia no revienta el Puchichi. Me estaba diciendo que cuando el pueblo grita, tengo hambre, hambre, no os preocupéis, hermanos, comedores populares. Nos falta escuelas, no se preocupen, fe, alegría, escuelas populares Don Bosco, escuelas de Cristo. Nos falta salud, no se preocupen, vamos a hacer proyectos para postas sanitarias en todo lado. No tenemos que comer, nuestra tierra se está muriendo, no se preocupen, proyectos de desarrollo. ¿Y cuándo reclaman sus derechos? ¿Cuándo exigen al Estado cumplir sus deberes? ¿Cuándo se hace realidad el bien común, que es la esencia de la política? ¿Se dan cuenta? Hay que tener cuidado con esa, cierro paréntesis, hay que tener cuidado con esa caridad asistencial. Es urgente, es buena, hay que hacerla, pero hay que saber que es circunstancial y temporal. Primera actividad. Segunda actividad, promocional. Significa que hay que ayudar al pobre, excluido, necesitado, para que salga de su situación por sus propios méritos, por sus propios esfuerzos. Será capacitación técnica productiva, será crédito solidario, será incentivo con semillas, será lobby para abrir mercados locales, internacionales. Pero es el pobre que sale de eso, el excluido que supera la exclusión. Por eso a mí me encanta mucho Puebla cuando se pregunta cuál es el objetivo de la opción preferencial de los pobres. Y es claro, que los pobres sean sujetos de su propia promoción humana y liberación integral. Punto. Eso ya va complicando. Pero asistencia y promoción atacan los efectos y trabajan en el nivel de efectos. La tercera y la cuarta, dije 3, la cuarta la voy a guardar, ¿ya? Para que quede 3, 3, 3. La tercera es la complicada. Es la acción liberadora. La liberación o el empoderamiento para el ejercicio de derechos. Eso sí complica. Eso sí complica. Porque ahí, en la dictadura del 64 al 80, casi llegando al 81, nos han condenado los dictadores. Hay una historia muy bonita que contar ahí, que no es el momento, de cómo fue la iglesia en el tiempo de dictaduras. Pero ahí querían perseguir, matar, como a Luz Espinal, Mauricio Lefebvre,
monjas, curas, catequistas, que también fueron muertos por la dictadura. En tiempos neoliberales, empezando con Víctor Paz Estenssoro y terminando con el Goni. Igual, condenaron a la iglesia. Paz Estenssoro se fue a quejar al nuncio y le dijo: calla a los obispos comunistas. Están apoyando la marcha por la vida del 86, después del decreto supremo 21060 del 85. Ni que se diga en este tiempo de proceso de cambio, ¿no? La pelea frontal de Evo con la conferencia y especialmente con el cardenal. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Sáquense la capucha, armen partido político, están al servicio del imperio. Todos los juicios de valor. ¿Por qué? Porque reconocemos a un Dios liberador. ¿Recuerdan ese texto maravilloso del Éxodo? Del 3, del 7 al 10. Cuando el mismo Yahvé, parte de la realidad, dice: he visto, he escuchado, conozco. He visto la humillación que sufren en mano de los egipcios. He escuchado cómo los maltratan sus mayordomos. Conozco sus sufrimientos. Pero no se queda ahí. He bajado para liberarlos y llevarlos de aquí a una tierra grande donde emana leche y miel. Ve pues, Moisés libera a mi pueblo. ¿Se dan cuenta? La liberación es el inicio, diríamos, de lo que después va a ser el compromiso diaconal de la iglesia, en perspectiva ya estructural. Y eso sí ya nos compromete. Lo ha sido con el cardenal Terraza, lo ha sido con las iglesias y a nivel de institución como Cáritas, el año 2011 nos metimos al TIGNIS para averiguar, a solicitud de los indígenas, cómo el gobierno había hecho la consulta, entre comillas, previa. Y ellos decían que más del 80% había aceptado la carretera. Y nosotros, investigando, concluimos en que el 86% había dicho no a la carretera por medio del TIGNIS. Entregamos un libro, 16 conclusiones, que nos mereció, pero ataque frontal. La Asamblea Legislativa me pidió a mí un informe de quiénes éramos, por qué habíamos entrado, con qué financiamiento, a qué comunidades, qué les preguntamos, una lista de preguntas. Un obispo de la conferencia: tú no contestas. Yo dije: va a disculpar, monseñor, voy a ser desobediente. Tengo las respuestas y voy a contestar. Sé que no soy entidad pública, no tendrían por qué exigirme, pero por responsabilidad moral lo voy a hacer. Y contesté. Pero eso no significó estar en la lista negra, ¿no? Mi querido obispo y jefe, Jesús Juárez, ha sido vilipendiado a gusto y antojo. Precisamente por esta diaconía que va al ejercicio de derechos, a la defensa de los derechos humanos. Eso ya complica. Pero es el verdadero, diríamos, sentido de la evangelización. En esta diaconía lo que queremos es que todos tengan vida y vida en abundancia. Y eso solo es posible con la liberación. Eso solo es posible con el empoderamiento, ejercicio de derechos. Si estuviéramos, señor Sergio, me agarraría de la oreja, como una vez me agarró y me llevó detrás de bambalinas, ahí en José Malqui, en el Coliseo. Tienes que completar la idea. No puedes decir solamente derechos, sino deberes. Así que digo yo, es el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las tres tareas, las tres actividades de la tarea diaconal. ¿Cuáles serían? A ver, les he hablado mucho, yo sé porque es parte de mi tema, ¿no? Asistencial, promocional, liberador. Eso. Para que vean, hermanos, hermanas, no había sido fácil la evangelización, ¿sí, hermano? La cuarta es la reconciliadora. La reconciliadora. ¿Por qué?
Porque la iglesia piensa que trabajar en la asistencia, en la promoción y en la liberación no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay rupturas sociales, divisiones sociales, odios sociales, resentimientos sociales. Y mientras no se resuelva eso, lo otro no va a cambiar. Incluso Aparecida dice algo muy bonito. El verdadero cambio se fragua en la mente y el corazón. Porque cuando solo es un cambio de estructuras, es más de lo mismo. Tiene que cambiar mente y corazón. Y es verdad. Entonces, la reconciliación es importante. Trabajar para reestructurar el tejido social. Solamente les cuento un ejemplito. Un amigo choco, abogado de acá, bien cambita, casi rubio, se fue a La Paz a hacer un trámite en un viceministerio. Y es un hombre de derechos humanos. ¿Ya? Es un hombre que es muy inclusivo en todo, ¿no? Cuando llegó allá al viceministerio, la secretaria era una cholita. Y que a él le pareció muy bien, ¿no? Bueno, dijo, vengo a hacer ese trámite, me tiene que firmar el viceministro. Ah, sí, vuelva mañana, por favor, le vamos a hacer firmar. Ok, él sabía eso. Al día siguiente fue, dijo, no tuvo tiempo el viceministro, no pudo firmar, por favor, venga mañana. Ah, ok, ¿será seguro mañana? Sí, mañana va a estar. Ok. Al día siguiente va, no estaba. Por favor, le pido que vuelva mañana. Pero ya van a ser 3 días. Yo vivo en Santa Cruz, pago hotel, mi trabajo y todo eso. Yo no puedo esperar más, ¿no? Por favor, no me pueden hacer esperar más. La cholita se levanta y grita y dice, ustedes nos hicieron esperar 500 años. ¿Se dan cuenta ahí la carga de resentimiento? Y lo mismo, ¿no? Locamba puede ser muy agresivo, puede ser, como se dice, discriminatorio por constructos mentales, culturales, y esas divisiones, esos odios, no van a favorecer jamás, jamás el reconocernos todos como hermanos, como bolivianos. Hasta ahorita, ¿cuántos precandidatos hay? Una docena. 12 posibles candidatos para las elecciones del año 2025. Esta mañana se presentó el último, uno del occidente. Yo no sé si votará alguien en Santa Cruz por él. ¿Me entiende? Y viceversa. A un candidato acá, de Santa Cruz, por ejemplo, por decir, el rector de la René Moreno, ¿votará alguien en Oruro, por decir por él? Como no nos reconocemos, pues nos quedamos como liderazgos regionales y no logramos identificar a alguien, no importa de dónde sea, como candidato alternativo. Porque todavía hay esta vaina, ¿me entiende? Entonces, la reconciliación es algo importante. Y Juan Pablo II da contenido a esto. Y dice, no puede haber paz sin justicia. Y no puede haber justicia sin perdón. Y no puede haber perdón sin amor. Solo el amor hace posible, ¿no?, que nos podamos reencontrar, reconocernos todos como hermanos. Hay una canción bonita que no sé si la canta Violeta Parra. Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Rurururum, se va enredando, enredando. A los de mi generación seguramente la han escuchado esa canción. A volver a los 17. Ah, ya me vas a entusiasmar. Bien, ¿no? O sea, se dan cuenta, es esta cuarta, pero para no pecar, que estoy trabajando la triada trinitaria más o menos en cada cosa, pues me quedo en eso. Madre mía. Bueno, con esta introducción, simplemente recordando cuál es la misión de la iglesia y vean cuán complicadito es. Ahora sí nos vamos a esto de la catequesis. ¿Qué es la catequesis? A ver si alguien nos pudiera compartir qué es la catequesis. Enseñanza, bien. Preparación.
Ujú. Compartir, bien. Sí, siempre recuerden anoche igual en el sínodo etimología. Vamos a la etimología para encontrar el sentido de la palabra, ¿no? Y en la etimología vemos que es instruir. La palabra instrucción había sido la etimología de la catequesis. A muchos que estamos acá no nos gusta, sobre todo si hay profesores acá, van a decir, pero ¿cómo es posible que se hable de instruir? Nada que ver con la teoría, la escuela constructivista, ¿no? Incluso hay una nueva ya que los profesores están hablando, ya no solamente es la constructivista, porque además algunos, oiga, instruir es técnico. Yo instruyo para que aprenda a soldar, para que aprenda a hacer muebles, para que, o sea, parecería que no, pero es la etimología. De hecho, incluso el catecismo de nuestra Iglesia Católica reconoce eso. Dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que por la fe tengan vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Sigue instruirlos. Pero esto es mucho más rico, ¿no? Más profundo. ¿Alguna palabrita que ahí quisieran ustedes decir? Esa palabrita me gusta de lo que dice el catecismo. Simplemente repitan la palabrita que les guste. Ya. Esfuerzos. Tengan vida, discípulos. Bien. Eso había sido, en términos conceptuales, la catequesis. Ahora, mirando un poquito más a fondo, hay 4 pilares de la catequesis que pueden ir configurando el contenido de la catequesis. La primera es la profesión de la fe bautismal. De hecho, la iniciación cristiana, bueno, especialmente en la catequesis para la primera comunión confirmación, pero ya inicia en la catequesis bautismal. La segunda tiene que ver con los sacramentos de la fe de manera permanente. Esto que han hablado ustedes, testimonio y demás cosas, con la vida de la fe. Y la cuarta, la oración en la vida de la fe. No me detengo, simplemente, y voy ahora al directorio general. Entiendo que la última es la del 2020. No tengo, pero las 8 claves que habla es que es una catequesis centrada en Cristo. Porque si no podemos ser judíos, somos cristianos porque realmente somos cristocéntricos. Y la idea ahí es que la catequesis esté centrada en Cristo. Sistemática y orgánica. Y cada uno tiene su texto bíblico de apoyo. Asociada con la experiencia de la vida. Lo que decía la hermana, me parece que iba en eso. Es compartir. Es compartir. Hago un paréntesis nuevo. Una hermana religiosa de, ¿cómo se llama este sindicato religioso? Es de Estados Unidos. Se me fue, y son hermanas queridas. El nombre de la congregación. Se me fue. Pero ella era la directora del programa seminario, así se llamaba, programa seminario, no tenía ni nombre cuando empezó el 79, yo entré recién en el 82. No, es otro sindicato, que me contó que vino con unos hábitos gigantes, una cosa así, sombrero que parecía no sé qué, ¿no? Ay, si esté mi boca no me sale. Que llegaron así, los años 60, en avioneta al Trompil. Llegaron y vinieron por mandato de civiles en Estados Unidos para luchar contra el comunismo y contra el protestantismo. Esa era su misión.
¿no? Cuando llegaron acá a Bolivia, vieron la realidad, se sacaron capuchas, todos hábitos, todo, y se metieron, remangaron los pantalones de la falda, se metieron con la gente. Sí. Entonces, ella decía, porque fue la directora, la fundadora de ese programa, jóvenes compartiendo su fe con otros jóvenes. Y eran las clases de religión. Ella no quería profesores, sino guías. Ella no quería clases, sino convivencias. Ella no quería profesionales, sino jóvenes que compartan su fe con otros jóvenes. Ir a toda una mañana, toda una tarde o toda una noche, una vez al mes, con ciclo medio, de todos los colegios fiscales. Bueno, los que querían. Y ahí estábamos jovencitos, así imbuidos de fe, de entusiasmo, de vida, sin academia, compartiendo la fe con otros jóvenes. Yo me acuerdo, Pilar Bengoechea, una teresiana, me estaba controlando ahí. Yo estaba en cuarto medio y estaba enseñando a cuarto medio. Yo no me acordaba la palabra que nosotros somos peregrinos en este mundo. No me acordaba el término. ¿Saben qué dije? Nosotros somos turistas en este mundo. Y la Pilar atrás se orinaba de risa realmente. Claro, uno cuando es joven no tiene mucho conocimiento, ¿no? Y le mete nomás como sea. Y eso me pasó a mí. Pero esa mujer creía en nosotros, los jóvenes, creía. Sabía que no teníamos academia, ¿no? Pero confiaba. ¿Por qué? Porque veía nuestro testimonio, nuestro entusiasmo, el compartir. Y eso funcionaba con los otros chicos, ¿no? Porque éramos sus pares. Bueno, ya, no leo, eso ya me cansé. Pero lo que sí quiero aquí, algo. Para mí, más allá de lo que diga la catequesis, el directorio, no sé qué vainas, lo más importante, hermanos, es esto. Esto es lo más bonito, la esencia, diríamos, el fundamento de la catequesis. El fundamento de la catequesis. Y recordar a este Jesús como yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí se resume toda la catequesis. Ese es el contenido, ese es el horizonte, esa es la finalidad de la catequesis. Que cada niño, adolescente, joven y adulto reconozca a Jesús como camino, verdad y vida. Recuerden lo que les comenté anoche, ¿no? Mis estudiantes que no tienen nada de lectura, bueno, o tienen poco, cuando les pregunté, como ustedes, ¿qué es la evangelización? Respondieron en grupos trabajando, es reflejar el amor y la misericordia de Dios. No puede haber una respuesta tan auténtica, profunda, que lo dan chicos que no tienen nada que ver con, bueno, probablemente alguno que sí, pero no es su acción pastoral desarrollada, ¿no? Lo mismo, podemos decir tantas cosas a la catequesis, pero en esencia es esto. Reconocer a Jesús, camino, verdad y vida. Y con eso se acabó. Muy bien, ahora les dije que eran tres, ¿no? Primera evangelización, la segunda catequesis. La tercera es tarea de ustedes, por favor. ¿Qué significa una catequesis al servicio de estas tres palabras? De la iglesia sinodal, de la iglesia participativa, de la iglesia misionera. Así que les voy a pedir apenas 4 minutitos de cuchicheo, ahí con los que están a su alrededor. Si quieren ser 2, son 2. Si quieren ser 3, son 3. Si quieren ser 4, 5, el Espíritu Santo y su voluntad define eso. Rapidingo, solamente van a elegir una de esas tres palabras, o sinodal, o participativa, o misionera. Simplemente, oiga, nosotros somos catequistas, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué acciones o actividades podíamos hacer para ayudar a nuestra iglesia en Santa Cruz a ser una iglesia sinodal, participativa o misionera? ¿Ya? Por favor, les doy apenas, pues miren, ¿qué hora es? Apenas 5 minutitos, nada más, por favor. Júntense como cuchicheo. Muy bien, tengo que cortar por razones de tiempo. Solo vamos a escuchar a unos 3 grupitos, nada más. Lo demás va a quedar en la riqueza del compartir de ustedes por tiempo. ¿Algún grupito quiere compartir? ¿Nadie? Por favor, véngase. Gracias.
Eso, a capela. Esa es buena catequista. Buenas noches con todos. El significado de una catequesis para nosotros, hablando las cuatro personas, en sí las tres como que van todas juntas, pero a la vez es como un mismo significado, solo que con otra palabra, un poquito así. Pero más profunda ha sido la misionera. Bien. ¿Ya? Porque nosotros tenemos una misión, ¿no? Venimos y estamos acá con una misión. Y esa misión, pues vamos a crear o sembrar en la familia de cada catequesis algo de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros, para ello va a ser, le van a hacer algo hermoso, que es la vida de Jesucristo, tal vez conocerla, porque mayormente hay personas que van a la catequesis y no conocen nada, no saben ni leer, no apenas escriben. Entonces, pues esa es nuestra misión como catequistas, ¿no? Llegar a las familias con amor, con ese gran amor que Jesucristo nos tiene a nosotros, y nosotros transmitirlos a ellos y seguir con ellos hasta después de una catequesis, ¿no? Amén. Gracias. Un aplauso para nuestra hermana y el grupo. Otro grupito, 3 nomás. Adelante, por favor. Aquí la izquierda está más activa. Nosotros pensamos, bueno, tomamos la iglesia misionera porque por nuestro servicio, estamos acá en la parroquia de Teresa, estamos en la vez catequista, hemos hablado con nuestras hermanas de los lotes y de acá del Divino Niño de la Avenida Actual. Pero nuestro testimonio es que nosotros somos catequistas de una zona que es Misión, un centenario, y hemos estado también como misioneras, hemos iniciado ahí. Hasta ahora no tenemos templo, vamos a un árbol, ahí se celebran misas los sábados en la tarde. Y bueno, como algo especial que yo creo que es el Espíritu Santo que nos guía en todo esto, nuestro sacerdote, nuestro párroco cambió las misas del domingo en la tarde, sábado por la tarde, y yo soy catequista de su pareja guía, de padres de familia. Entonces, los padres de familia ya no están pudiendo ir el sábado de la tarde, y hemos llegado a la conclusión con ellos de que la catequesis lo vamos a hacer en las noches, a las 7 de la noche los domingos y en las casas. Entonces, hemos tenido una experiencia, la primera, porque hace poco que estamos haciendo ese cambio, y realmente yo pensé que no iban a ir los padres, pero fueron, y se vivió realmente una catequesis, un tema muy bonito, participativo. Incluso fueron los hijos, y sabemos que ahí en la catequesis, cuando se lleva a cabo en las casas, puede participar toda la familia y también los vecinos. Entonces, realmente esa experiencia para mí es muy grande, a pesar que hemos tenido solamente un día. El siguiente domingo ya había una reunión de la OTB a las 6 de la tarde, y como catequista fui invitada también, cosa que me hace parte de la comunidad, y fue invitado el párroco porque se tenía que ver temas de que acepte la comunidad, que se lleve a cabo, que se haga un templo, que se construya, no un templo, sino un pauichi, un techito. Entonces, eso me ha hecho vivir algo muy especial, porque soy parte de ellos y seguimos en eso, ¿no? También acá mi hermana Jenny es catequista de la confirmación en el mismo lugar. Como ya les decía, también las seminaritarias y catequistas de la confirmación de los lotes son de confirmación, y ellos piensan que lo más importante también es la misión. La señora decía, la catequista de primera comunión, que hace mucha falta que haya padres de familia, que haya catequesis, que haya parejas guías, para los padres de familia, para que puedan también colaborar y puedan impregnarse en la fe y así ser testimonio para sus hijos. Gracias por su testimonio. Un aplauso. Un último grupo. Véngase, por favor, de centro derecha. Corra, que es joven. La vida se nos va. Eso, bien. Gracias, hermano. Buenas noches. Nosotros somos de la parroquia San Pedro Apóstol, y yo considero que sí, todas van juntas, pero lo que nos está faltando a nosotros como catequesis es el tema participativo, quizás crear un poco más de espacios de diálogo. A veces nos centramos mucho en el tema
en los puntos, en terminar, en cumplir el programa, ¿no? Y no abarcamos un punto que es importante: crear encuentros de diálogo, de comunicación, donde también el niño y los padres puedan expresar lo que sienten, no solo con los temas que hablamos, que centramos obviamente todo en Jesús, pero a veces las realidades hacen que ellos necesiten hablar de otras cosas dentro de la catequesis. Y creo que es necesario, cuando se hacen preguntas, cuando se les pregunta cómo está su vida, su situación. Por ejemplo, en nuestra catequesis, así rápidamente, hay mamás que son empleadas domésticas y no pueden asistir, ¿no? Él hablaba de que asisten, se supone que es una catequesis familiar, pero asiste solo la mamá, ¿no? La mayoría de las veces. O a veces viene la abuelita. Eso es totalmente cierto, porque a veces el papá no quiere saber nada o se queda ahí afuera de la catequesis, ¿no? Esperando que salga la mamá, o viene a recogerla. Y la mamá a veces trabaja de doméstica, no tiene tiempo y ni siquiera la ve a su hijo todo el día. Entonces creo que es muy importante crear esos espacios de participación, de ver la realidad, porque ¿cómo podemos caminar juntos si solo nos centramos en lo que nosotros queremos? ¿No es así? Debemos también preocuparnos en lo que los otros necesitan. Y también misionera, porque al preocuparnos por los demás, podemos crear actividades donde podamos abarcar esas necesidades de los otros. Creo que eso es lo que... Qué bonito. Yo siento vida, mucha vida. Quisiera terminar recordando lo que le hemos puesto el decálogo de los laicos, en este caso pensando en los catequistas. Es un decálogo que se ha extraído del mensaje inaugural que Juan Pablo II dio en 1979 en Puebla, México. Les pido ponerse de pie todos, por favor. Lo vamos a rezar, no es una oración propiamente, pero le vamos a dar ese carácter de oración, todos juntos. Cristianos con vocación de santidad, sólidos en su fe, seguros en la doctrina propuesta por el magisterio auténtico, firmes y activos en la Iglesia, cimentados en una densa vida espiritual, perseverantes en el testimonio y acción evangélica, coherentes y valientes en sus compromisos temporales, constantes promotores de la paz y justicia contra violencia u opresión, agudos en el discernimiento crítico de las situaciones e ideologías a la luz de las enseñanzas sociales de la Iglesia, confiados en la esperanza del Señor. Tomen asiento. Padre Paco, le pido por favor darnos la bendición de Dios para terminar esta segunda noche. De mi parte, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Imagino